Ok, hermanos, vamos a la segunda parte de nuestra clase acerca del principio de interpretación bíblico de contexto histórico-cultural. Y recuerdan que en la primera parte, pues, concluimos nosotros con los factores que se deben de tomar en cuenta, los elementos para la interpretación. Ahora vamos a ver dos momentos en este video. Ayudas para el estudio del Fondo Histórico Cultural. Hay dos tipos de ayudas según nuestro material de estudio, las internas y las externas. Ayuda interna es la misma escritura. Si nosotros vamos al libro de Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos va a dar información histórica y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, aquí hay información histórica, ¿verdad? En este caso de data, de fechas. Por lo tanto, es un principio, es una información que nosotros debemos manejar, que cuando la Biblia y la historia entran en conflicto, el dato correcto es el bíblico, ya que, se ha venido avanzando y en las últimas décadas, digamos, ha habido descubrimientos arqueológicos que han facilitado la confirmación de lo que ya el texto bíblico dice desde muchos años, ¿verdad? Y que estaba allí como en algunas ocasiones como en entredicho por parte de los científicos, de investigadores, pero nosotros vamos a manejar que cuando la Biblia y la historia entran en conflicto, pues nosotros vamos a mantenernos en el dato bíblico porque siempre las circunstancias, la vida misma, los eventos le han dado la confirmación razonable al texto bíblico. Y el otro tipo de ayudas son las ayudas externas, que pueden ser arqueología, historia o la misma literatura extra bíblica. Por ejemplo, en arqueología, uno puede ver en el libro de Génesis, capítulo 15, vamos a encontrar del 2 al 4 la historia de cuando Abraham está en contacto, en plática con el Señor acerca de la promesa de un hijo. Y uno puede encontrar, dice, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces uno de repente podría considerar, bueno, ¿cómo es que porque no buscó, digamos, Abraham a otro pariente de él, ¿verdad? Sanguíneo, para hacerlo como el heredero del que aquí está hablando en el capítulo 15, en el versículo 3. Pero la costumbre, la tradición, vamos a decir así, ¿verdad? De ese momento, según las tablillas de Nuzi, encontradas arqueológicamente, la pareja sin hijos adoptaba como heredero de sus bienes, adoptaba a alguien como heredero de sus bienes. Y este alguien lo que tenía era el compromiso de seguir, de administrar los bienes de quienes lo habían adoptado hasta darles pues la sepultura correspondiente, ¿verdad? Obviamente, pues si él los trascendía, ¿verdad? En el tiempo, entonces él y ellos fallecían, pues él asumía esos bienes, digamos, ¿verdad? Entonces, son ayudas para comprender, digamos, en este caso el texto, ¿verdad? Porque uno podría decir hoy en este siglo, ¿no? En estos años, bueno, yo mejor busco a un tío, a un primo, aunque sea lejano, pero en el tiempo allá de la historia, pues era otro tipo de convencionalismos sociales y hasta legales, ¿verdad? Que aparecían en eso. Otra ayuda externa en la misma historia, las antigüedades de los judíos escritos por Flavio Josefo, un escritor, ¿verdad?, del siglo I,
en el libro 18 se da un testimonio del Señor Jesús. Es decir, alguien testimonió, ¿verdad?, de la existencia, seguramente recogida a través de otros manuscritos, ¿verdad? Cuando ustedes revisan, por ejemplo, la historia de la redacción de los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo, Juan, y se hace la comparación, pues se conocen a Mateo, Marcos y Lucas como evangelios sinópticos, y de ellos el más antiguo es Marcos, y se dice pues que Lucas y Mateo se basan en información de Marcos para redactar su evangelio, y al mismo tiempo se basan también en un documento llamado Q, Q de como huella, ¿verdad? En idioma alemán, entiendo. Y ahí pues ellos se basan para también como fuente fidedigna. Es decir, había, por supuesto, entre la redacción de Mateo y Lucas, además del Evangelio de Marcos, hay otro tipo de escritos también. Pero que este tipo de escritos, según dice la bibliografía, fueron como incorporados en Mateo y Lucas con más fiabilidad, es decir, con más confianza, que no fue necesario seguir guardando aquellos otros escritos que los antecedieron, ¿verdad? Porque también aquí se incorporó la información y se hacen fidedignos. Son lectura, es lectura que es válida. Pero probablemente alguien pues estableció, ¿verdad? Ahí sobre un relato de Jesús que vino a aparecer en estos escritos de Flavio Josefo. Y otro tipo de ayuda externa es la literatura extrabíblica. El famoso libro de Macabeos, el Talmud que interpreta el Antiguo Testamento y amplía algunos de sus preceptos, son parte de la literatura extrabíblica que ayuda a comprender el texto propiamente dicho. Vamos entonces a revisar algunos ejemplos de citas bíblicas a donde nosotros podemos fundamentarnos para poder basarnos en la información y luego tener más amplitud a la hora de la interpretación y obviamente a la hora de compartir, ¿verdad? Vamos a ver algunas citas bíblicas. Una de ellas, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 57 y 59. Busque ahí su texto bíblico, yo lo estoy haciendo para que podamos nosotros revisar qué es lo que nos está diciendo el escritor. Y se lee de la siguiente manera. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Esto qué quiere decir? Estaban en el templo, ¿verdad? El Señor estaba visitando, digamos, el templo y pues se dan los acontecimientos que aquí se están narrando. Y antes de como el final, digamos, ¿verdad? De esta aparición del Señor, pues aparece esta afirmación de que lo quieren tomar, lo toman piedras para tirárselas al Señor. En Juan 2, capítulo 2, versículo 20, vamos a encontrar que dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a edificar, porque así les estaba diciendo el Señor, ¿verdad? En este capítulo a ellos. El templo tenía 46 años de estar en construcción. Ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, que tenía de estar en construcción. ¿Verdad? Recuérdense que aquí estamos hablando del templo en Jerusalén, ¿verdad? El templo fue inicialmente construido por Salomón,
luego reconstruido después de que los babilonios lo destrozan, y se le llama el templo de Zorobabel. Y aquí pues entonces a este momento ya el templo, dice que Herodes lo hermoseaba como gobernante, ¿verdad? Queriendo congraciarse con la clase sacerdotal, vamos a decir, y obviamente con el pueblo también. Y el relato, la literatura extrabíblica nos dice que desde el año 18 de Herodes hasta entonces eran justamente 46 años. O sea, desde el año 18 de Herodes hasta este momento que se estaba haciendo la aparición, la intervención de Jesús, ahí eran 46 años según Josefo, ¿verdad? Luego, en el capítulo 8, versículo 6, siempre de Juan, dice, cuando dice, mire, ¿dónde estaba esto? Dice, y por la mañana volvió al templo, capítulo 8, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces aparecieron allí los hombres acusando a la mujer adúltera, y el versículo 6 recoge, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía. Entonces, este es otro elemento, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, ¿y dónde tomó las piedras el Señor? Aquí nos da un segundo elemento. Primer elemento, que el templo estaba en construcción. Segundo elemento, que el piso del templo, a donde estaba Jesús, era de tierra. Y luego, en el capítulo siempre 8, versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El incidente, donde el Señor estaba planteándoles sobre su divinidad, ¿verdad? En discusión con los fariseos que lo estaban acusando de que él mismo se estaba autoelogiando, digamos, o autoproclamando que tenía origen divino. Entonces, esta plática, digamos, se da en el lugar de las ofrendas. Entonces aquí hay una ubicación del templo, y podemos encontrar estos lugares, ¿verdad? Donde el Señor estuvo caminando, interviniendo, y el relato bíblico lo está presentando. Y el lugar de las ofrendas, dice Josefo, que era parte del patio de las mujeres, y aquí está el patio de las mujeres. Miren, aquí aparece, ¿verdad? Los diferentes secciones del templo, el patio de los gentiles afuera, la puerta la hermosa, luego se ingresa, aquí está el patio de las mujeres, y pues aquí, según Josefo, estaba el lugar de las ofrendas, y ahí es donde pues será el incidente, la discusión entre fariseos y Jesús. Entonces, esto nos da lugar a nosotros ahora para tener la claridad de dónde tomaron entonces las piedras para apedrear al Señor Jesús. Bueno, las tomaron de aquí del templo, porque el templo estaba en construcción, ¿verdad? No era algo ya terminado. Entonces, vean, interesante. Veamos otra cita. El primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 35. Que narra, ¿verdad? Narra el episodio donde Elías está digamos, en pleito, ¿verdad? Está en confrontación con los profetas de Baal. Y entonces dice el versículo 18 al 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos. Todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo,
llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Entonces, ¿dónde estaban digamos, este suceso? ¿Dónde estaba? En el Monte Carmelo. Dice el versículo 20 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Las características, aquí hay toda una explicación de dónde tomó Elías el agua. Porque está en el Monte Carmelo. Entonces ustedes saben muy bien que entre más alta es una montaña, pues la posibilidad de agua es menor, ¿verdad? Normalmente el agua pues se concentra en los valles, ¿verdad? No está en las alturas. Entonces, ¿de dónde tomó él esa agua? Entonces aquí está una, ¿cómo se llama? Una información de la fuente de donde él toma el agua. Y aquí hay personas que pues están haciendo en un comentario exegético y explicado de la Biblia, del tomo 1, Roberto Jamieson y Fawcett y Brown son los que llegan a esta conclusión. Pero es interesante que usted y yo podamos ver de dónde fue que Elías tomó el agua, porque de repente nos dice, mire, ¿cómo hizo para que no se le fueran los profetas otros? Porque el relato pues hace que pasaron allí prácticamente todo el día, ¿verdad? En esta demostración de poder entre el verdadero Dios y el Dios falso que tenían pues los que seguían a Baal, ¿verdad? Y los que seguían a Acab como rey de Israel. Y pues también hay otra cita bíblica aquí en Daniel 5, 7 al 16. Y hay una pregunta, ¿por qué se le ofreció en Daniel el tercer puesto en el reino y no se le ofreció el segundo, digamos, ¿verdad? Aquí hay una explicación. Ustedes saben la historia, pues cuando Daniel es llamado pues, a interpretar la escritura en la pared, y el rey Belsasar pues le ofrece ser el tercer rey, el tercer señor en el reino. Entonces dice aquí la información que Belsasar, por medio de las inscripciones asirias, ha explicado la aparente discrepancia entre Daniel y los historiadores profanos de Babilonia, quienes dicen que el último rey, Nabónido, se rindió en Borsippa después que fue tomada Babilonia y que tenía concedida residencia honorable en Caramania. Belsasar fue rey junto con el padre. En las inscripciones es llamado Minus, porque estaba subordinado a él. Pero el relato babilónico suprime el dato que desacredita a Babilonia, ¿verdad? Es decir, la historia acomodada a la conveniencia de la civilización. Pero el relato babilónico suprime el dato de que Belsasar se encerró en aquella ciudad y cuando cayó fue tomada, mientras que relata la rendición del rey principal. La descripción por el historiador profano Genofonte concuerda con la de Daniel. Así es que aquí podemos encontrar nosotros por qué fue el tercero en el reino, ¿verdad? Porque se dice que el papá de Nabónido, el hijo de Nabucodonosor, era el rey. Pero como él había establecido su residencia en una ciudad distinta a donde a la capital, ¿verdad? Pues cuando entran al reino, a la capital, donde está celebrándose el banquete, pues allí quien cae es Belsasar, que estaba como, digamos, como un rey regente, como un encargado del reino, pero en realidad el rey era Nabónido. Por lo tanto, el primero era Nabónido, el segundo era Belsasar, como rey a cargo del reino, y pues por eso le ofrece el tercero a Daniel. Y por último, pues aparece los juicios sobre las ciudades de Tiro en Ezequiel 26, del 1 al 5, y sería interesante que aquí determinemos cómo es que esa profecía de
de Ezequiel 26, del 1 al 5 y al 14, pues se establece en esa destrucción de Tiro. Esto es lo que podríamos comentar, hermanos, sobre esta información, que es bueno que ustedes la revisen con detalle y que sirva pues de información para la ayuda pues que nos da y poder predicar de esa manera la palabra del Señor de una manera bien informada, bien establecida. Quedamos aquí entonces con esta nueva lección. Gracias por su atención, por su participación y pues seguimos avanzando en nuestro ciclo de estudios. Oramos por ustedes para que Dios nos mantenga firmemente, hermanos, en el Evangelio. Somos nosotros llamados al servicio del Señor, y como llamados que somos al servicio del Señor, entenderemos que habrá pruebas, habrá luchas, habrá dificultades, habrá desaciertos, desánimos, bueno, una serie de situaciones que nos complican, pero tenemos que, dentro de esas complicaciones, queridos estudiantes, tenemos que tener siempre nuestra comunión con el Señor, nuestra lectura bíblica, nuestro devocional diario, nuestra oración permanente. Es decir, no solo una oración de la mañana, no solo la oración en la noche, sino de manera permanente, ¿verdad? Cuando oramos por los alimentos, cuando vamos en el camino. En todas las ciudades, pues el tráfico es tremendo, ¿verdad? Es muy grave el congestionamiento. Entonces ahí hay tiempo para orar, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener conectividad con el Señor espiritualmente, congregarnos, hacer nuestra agenda. Sé que estamos estudiando y que es parte de nuestra formación, pero no debemos dejar de congregarnos, porque allí vamos a encontrar la palabra que Dios nos quiere enviar a través de sus pastores, de sus predicadores. Los tiempos son difíciles y sigamos avanzando. Dice el apóstol Pablo, ya estamos en una nueva vida, ya pasó la pasada manera de vivir. Y si bien hubo errores y si bien hubo dificultades, pues pidámosle al Señor misericordia. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es construir nuestra comunión con el Señor de una manera santa, agradable a Él, ¿verdad? Así que adelante, hermanos, sin desánimo, que Dios está con nosotros bendiciéndonos. Oramos por ustedes, por sus congregaciones, por sus pastores y obviamente oramos por nuestras autoridades aquí en el Colegio de Teología. Bendiciones, hermanos.